Hola chicos, muy buenas tardes para todos. Bueno, les voy a dejar aquí las instrucciones para la clase que corresponde al tema de Git y GitHub, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar un poquito. Es importante que ustedes tengan su guía de trabajo. Recuerden que la guía de trabajo van a consultar en la página 26, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y vamos a mirar un poquito sobre lo que es Git, ¿listo? Entonces les voy a comentar un poquito primero de lo que trata y luego vamos a pasar a la parte práctica. Bueno, Git es un sistema de control de versiones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nuestra aplicación, de una otra manera, nosotros la podemos ir haciendo por partes. Pero justamente esas partes es muy importante que de una parte a otra nuestro programa puede evolucionar. Entonces sería una versión diferente. Entonces, por tal razón, es muy importante almacenar todos esos cambios que tienen un archivo o un conjunto de archivos durante un tiempo. ¿Listo? Y este sistema, que es Git, lo que hace es que nosotros podamos devolvernos en algún parte del tiempo. Es decir, ¿qué tal si nosotros de alguna otra manera tenemos una aplicación que creamos hoy, 18 de mayo, y posteriormente vamos a crear un avance de la misma aplicación mañana 19, luego el 20, luego el 21, etcétera? ¿Y qué tal si de pronto nos podemos revertir los cambios y devolvernos a una fecha anterior? Es decir, estamos en el día 22 y nos retornamos al día 18, etcétera. Entonces, Git está dedicado a eso, ¿no? A almacenar y manejar la información, obviamente, de una manera más fácil, más rápida, pero lo más importante es que nos permite el mantenimiento del software de manera muy rápida y sencilla. ¿Listo? Resulta que existen diferentes tipos de sistemas de control de versiones. La primera es los sistemas de control de versiones locales, en el cual se tiene un archivo, ¿listo? De cierta manera, que está alojado en nuestra computadora, ¿ya? Y que esta a su vez maneja diferentes versiones. Entonces podemos empezar de una versión 1, una versión 2, versión 3 y así sucesivamente. Pero estas solo se encuentran almacenadas en nuestro computador. O sea, solo las versiones están creadas para esta computadora y exclusivamente se las puede usar en ella. Existe también otro sistema de control de versiones centralizados, en donde existe un repositorio central, donde allí se encuentra el código y las diferentes versiones, y yo puedo acceder desde un computador a través de internet. Entonces yo puedo acceder desde este computador a ese servidor central de versiones, y puedo acceder desde otro computador a ese mismo servidor central. Entonces esa es la segunda posibilidad. Y la tercera, que es el control de sistemas, el control de versiones distribuidas, en donde en este caso lo que hace es que cada programador pues tiene su propia copia, digamos, en su computador del repositorio original. Pero ese repositorio está almacenado en un servidor y nosotros podemos acceder a ese servidor desde cualquier equipo y a su vez nosotros podemos crear diferentes versiones de esa aplicación. Y estos cambios que nosotros hagamos de manera local no van a afectar al resto de los programadores que estén trabajando en el mismo proyecto, siempre y cuando, obviamente, hasta que no lo subamos al servidor. Es decir, nosotros podemos tener una copia de esta aplicación en cada computador en diferente y desde este computador A hacerle unas cosas diferentes, desde este computador B hacer otros elementos, hacer otro tipo de modificaciones y hasta que estas no se suban al servidor central, no se van a volver reflejados los cambios que hace el computador A al computador B o viceversa, ¿ya? Mientras tanto, yo puedo seguir trabajando de forma local. Entonces, aquí aparece Git. Git es de ese tipo de control de versiones, distribuido. ¿Listo? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí podemos ver algunos detalles alusivos de la breve historia de Git. Ante todo, podemos decir que Git pues, surgió justo para ver esa necesidad, ¿no? del control de versiones. Y ante todo ofrece diferentes ventajas, ¿no? Ventajas como velocidad, el diseño sencillo, también que tú puedes crear diferentes ramas para poder acceder a ellas sin ningún problema. Lo que les decía es un proyecto totalmente distribuido y pues realmente se originó como un proyecto de Linus Torvalds, el famoso creador de Linux, en el año 2005. Entonces, este también pues fue el creador de este importante, digamos, administrador de versiones. Entonces, bueno, aquí están algunos detalles del que les mencionaba. Y bueno, aquí vamos a pasar a los estados de Git. Git maneja 3 estados importantes, que son el estado confirmado,
está el estado modificado y el estado preparado. Esos tres estados, el confirmado, que es prácticamente en inglés lo que se llama el commit, el modificado, que es modify, y el preparado, que es en área de preparación, staged. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Realmente nosotros tenemos una aplicación, llamémosla una aplicación como su página web, la que hicieron la semana pasada, y esta la almacenamos en un directorio local, listo, que es nuestra computadora. Resulta que nosotros queremos ir haciendo diferentes versiones de ese repositorio como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos ya como tal el trabajo avanzado y queremos hacer una versión, nosotros pasamos ese directorio a una área de preparación, ¿listo? Y cuando esa área de preparación ya están verificados todos los archivos y ya confirmas como tal los cambios, entonces allí ya pasaría al estado de confirmado, que es donde ya se van a almacenar los datos de manera local en nuestro repositorio. Entonces, por aquí tenemos nuestra guía, la que les menciono, y aquí podemos ver los tres estados. El que les digo, preparado, cuando has marcado el archivo en su versión actual para que vaya a su próxima confirmación, que en este caso sería el primer estado, ¿no es cierto? El primer estado. El siguiente es que el más modificado de pronto el archivo, le hiciste algún cambio, pero no has confirmado aún ese cambio en la base de datos. Y por último es el commit o el confirmado, que es cuando ya esos datos se almacenan ya como tal en nuestro gestor. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver las tres secciones principales. Tenemos el directorio de Git, el directorio del trabajo y el área de preparación, que son como los componentes más importantes de Git. ¿Listo? Bien. Pasamos por acá. Bueno, ahora sí vamos a mirar cómo es la instalación. Entonces, bueno, la instalación es bastante fácil, bastante rápida. Ustedes pueden acceder desde un navegador a la versión de Git. Aquí van a la opción descargar. Ustedes pueden escoger el o downloads, pues si ustedes manejan otro sistema operativo, aquí escogen en qué sistema operativo es compatible. Aquí podemos ver que es Windows, Linux o Mac. Yo le voy a dar descargar para Windows. Y después de eso voy a descargar este que dice aquí, la última versión, que es en este caso, pues a la fecha, es la 2.4. Entonces ustedes simplemente le dan descargar. ¿Listo? Bueno, aquí descarga la aplicación, la cual es, yo en mi caso, en mi computadora ya la tengo, pero igual aquí les voy a mostrar cómo es el proceso, es bastante fácil. ¿Listo? Entonces ya una vez la tenga descargada, simplemente le doy a ejecutar. Listo, ok. Bueno, aquí realmente es bastante fácil, solamente hay que dar siguiente, siguiente. Todos estos pasos son bastante fáciles, igual aquí en la guía les muestro, vamos a ver por acá, los pasos, cómo hacer la instalación. Entonces miren, aquí les va a aparecer la primera ventana que fue la que les mostré. Yo cancelé la instalación porque ya lo tenía. Escogen el lugar donde van a almacenar la aplicación, los componentes que van a incluir, en este caso pues seleccionen los que aparecen aquí. Luego, bueno, si van a agregar un menú de inicio, luego sigue la instalación, es bastante rápido y luego, como comprueban que sí quedó instalado, pues fácilmente, simplemente se van aquí a su computador y le dan Git y tiene que aparecerles Git Bash, que esa es como tal la consola de Git y es con la que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, esta es la consola de Git, ¿listo? Entonces, tiene que salirles algo como esto, voy a ver si puedo hacerla un poco más grande, sí, aquí está, miren. Entonces, esta es la consolita de Git. Y pues obviamente ya con eso comprobamos que nuestra aplicación quedó perfectamente instalada. Bien, ahora vamos a mirar algunos comandos básicos que ustedes deben hacer siempre al principio cuando instalan Git. Entonces, bueno, vamos a mirar. Los comandos básicos de Git son los siguientes. Entonces vamos a arrancar primero con el comando número 1, que es este de aquí, el de la versión. Entonces ustedes simplemente desde allí pueden darle git -- version. Y ahí pueden mirar qué versión de Git tienen instalada. En mi caso yo tengo la 2.34, ¿no? 2.34. Entonces ese es el primer comando. Todos los comandos por lo general comienzan con la palabra Git. Entonces vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es configurar el correo y el nombre de usuario. Esto solo se hace la primera vez que instalamos Git. No tienen que hacerlo todo el tiempo, a no ser de que quieran cambiar las variables de configuración. Entonces los comandos son estos. Miren, vamos a agregar el comando git config, el que aparece aquí, -- global, y le van a poner el user.email, que quiere decir,
vamos a configurar el usuario global, llamémoslo así, de Git para este equipo y le voy a poner con el user.email el correo al cual quiero vincularlo, que pues va a ser una cuenta de correo que usted tenga. Listo. Por ejemplo, esta cuenta, ¿listo? Entonces, veamos. Listo, ahí está. ¿Listo? Después, si no les generó ningún error, les va a aparecer así como lo muestro aquí a continuación. Listo, lo voy a hacer un poquito ahí para que vayan mirando. Y luego voy a agregar el usuario, ¿no? El nombre de usuario, eso es muy importante. Entonces, tanto el correo como el nombre de usuario. Entonces, voy a darle git config --global user.name. Y aquí le voy a poner el nombre del usuario, pues que va a ser parte de este repositorio local. En mi caso, mi nombre. Listo. Esto, como les digo, solo lo deben hacer la primera vez, ¿ya? Después, ya que una vez queden configuradas las variables, llamémoslas de entorno, entonces ahora sí ya podemos, digamos, ejecutar Git sin problema. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver cuál es la finalidad de esto. Entonces, bueno, pero entonces, ¿para qué sirve? ¿Cómo voy a hacer versiones? Entonces, para eso, pues voy a hacer un proyecto, obviamente, si no, no tiene sentido. Bueno, voy a cerrar esta consolita de Git y me voy a ir a mis clases prácticas. Voy a crearme aquí una carpeta. ¿Listo? Voy a crear un proyecto básico. Entonces voy a darle aquí. Clase, démosle 5 y la fecha de mañana. Bueno, en este caso, la de... ¿Listo? Listo, muy bien. Y aquí voy a crear un proyecto. Si quieren lo pueden hacer con Materialize, con Bootstrap, con lo que quieran. ¿Listo? Entonces, bueno. Hagamos un proyecto básico. Listo, voy a hacer un proyecto básico. Vamos a ver un MD Bootstrap. Listo. De paso, hagamos una aplicación en MD Bootstrap. Listo. Voy a descargar el framework. Listo, aquí está. Lo voy a descargar. Listo, perfecto. Ya lo tengo descargado. Entonces lo voy a copiar acá a las carpetas. Voy a darle por acá. Bien, voy a descargar el framework de MD Bootstrap. Muy bien. Entonces voy a copiar todo lo que está aquí dentro, porque esto es, digamos, el inicio, ¿no? del framework. Lo voy a pasar a mi carpeta, que la tengo por acá. Ay, vamos a ver por acá. Listo, esta es la clase. Es perfecto, aquí está. Ya está listo mi proyecto con la licencia y demás, y con los estilos. Ahora me voy acá a Visual Studio Code. Le voy a dar Open Folder y voy a abrir ese folder. ¿Listo? Entonces, espérenme un momento. Voy a buscar mi proyecto. Perfecto. Aquí está el proyecto. Esperemos unos... Perfecto. Ya está cargando. Listo. Aquí tenemos nuestro proyecto. Le vamos a dar que sí con Visual Studio Code y voy a abrir mi archivo index. ¿Listo? Entonces, usted simplemente desde acá pues puede ejecutarlo en su navegador para ver que todo funcione ok. ¿Listo? Vamos a ver. Voy a abrir desde Chrome. Y pues veamos si todo ok con MD Bootstrap. Listo, ahí está la página de inicio de MD Bootstrap. Perfecto. Pues obviamente le voy a borrar esta parte, ¿no? Y voy a hacer algún cambio. Entonces voy a dejarle aquí. Listo, aquí está. Perfecto. Voy a borrar. Listo. Y me voy a hacer una tablita. Bueno, vamos a buscar qué componentes de MD Bootstrap tenemos. Entonces vamos unos por acá. Componentes, veamos por aquí. A ver, busquemos las tablas. Content, aquí debe estar, veamos. Bueno, voy a buscarla por acá más fácil. Tablas, aquí está. Listo, voy a crear una tabla de MD Bootstrap. Listo. Cualquiera de estas estaría bien. Bueno, podré tomar esta de ejemplo. Voy a mostrar el código y lo voy a copiar. Y lo voy a pegar por acá. Estaría. Listo, ahí está mi tabla básica de MD Bootstrap. Comprobando a ver si efectivamente... Listo, ahí está la tabla. Listo.
Bueno, esto lo puedo cambiar, obviamente. Lo voy a dejar por ahora allí. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo, digamos, un proyecto básico con una tabla. ¿Listo? Y ahora entonces voy a hacer versiones de este proyecto. ¿Listo? De la primera. Esta digamos que es la primera versión con la tabla. Entonces, tengo dos opciones de hacerlo. Aprovechar la terminal de Visual Studio Code, que también está compatible o está alineada con Git, o directamente hacerle git bash dentro del proyecto. Voy a hacer la segunda opción para que primero veamos y luego ya lo hacemos con la terminal. Entonces, este es mi proyecto, mire este de aquí. Entonces, lo que hago es clic derecho, como ya instalé Git, les va a aparecer ya la ventana, le voy a dar más opciones y aquí les va a salir, bueno, en mi caso como es Windows 11, les voy a dar git bash. ¿Listo? Y ahí él automáticamente ya carga la ventana de Git, ¿listo? Directamente en la ruta donde usted ubicó su proyecto, ¿listo? Que es toda esta ruta, pues yo la tengo en el B. Bien, el primer comando que vamos a aplicar, entonces ya cuando ya tenemos nuestra primera versión de nuestro proyecto es el siguiente. Entonces me voy otra vez a mi guía, por aquí está mi guía para que ustedes miren. Entonces aquí están los pasos, es fácilmente seguir. Y el primer comando que vamos a utilizar es git init, que es para inicializar el proyecto. Siempre que vayamos a hacer algo ya a nuestra aplicación, siempre debemos inicializarlo. Entonces, git init. Esto es lo primero que debemos utilizar. Ay, lo siento. Ya les voy a escribir mal. Ahí está. Listo. Y cuando inicializó, aquí les debe aparecer que el proyecto en Git ha sido inicializado, sin problema. ¿Listo? Ese es el primer comando para que lo vayan checando. Entonces voy a por acá a tomar nota. Bueno, pues déjenme ver. Yo creo que tengo por acá voy a escribirles por acá los comandos. Listo, para que... Listo, voy a escribirlos por acá. Bueno, yo creo que los tengo inclusive, déjenme mirar, ya les comparto el... Bueno, aquí ya les tengo los comandos listos, entonces estos se los voy a cargar en un PDF para que los tengan y los vayan copiando. Entonces miren, aquí arrancó con el primer comando, yo ya los tenía listicos, el de la versión, el de la configuración del correo del usuario, el del nombre del usuario. Ah, bueno, este es otro comando por si quieren cambiar el color de la consola de Git. Pero bueno, estos son los iniciales que se hacen por única vez, ¿no? Solo la primera vez que instalas. De ahí, cada vez que se requiera, el primer comando, que es el de git init, que ya lo miramos, que es el de inicialización de un proyecto en GitHub, perdón. ¿Listo? Ya está. Bien, vamos a continuar con la guía. Entonces vamos a mirar con otro comando que es git status. Este comando lo que nos hace es verificar en qué estado se encuentran nuestros archivos del proyecto para ver si están ya listos para el área de preparación para hacer un commit o bien aún no han sido cargados al repositorio. Entonces, ¿eso cómo sucede? Fácilmente, si estos aparecen en color rojo, quiere decir que aún no han sido cargados al repositorio local de Git. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar el comando git status. Listo. Miren. Esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que hace con git status? Entonces aquí podemos ver que dentro de ese directorio llamado clase 5 del 19 de mayo del 23 tenemos todos estos directorios. Mire, el crc, el pkjson, que es un archivo, el js, el index, img, todo esto. Y todo esto está en rojo, que quiere decir que aún no ha sido subido al repositorio local de Git. ¿Listo? Entonces, cuando ya nosotros queremos pasarlos del área 1 al área de preparación, que fue lo que les mostraba por acá en los slides, vamos a ver. Entonces, cuando aquí estarían en el repositorio, en el trabajo, en el directorio de trabajo. Ahora lo vamos al área de preparación, ya los vamos como quien dice a pasar a un punto intermedio. Entonces, ahí utilizamos el comando git add seguido del nombre del archivo que queremos pasar al área de preparación, si solo queremos pasar un solo archivo. Ejemplo. Si yo lo quiero pasar solo el archivo index.html, entonces yo le doy el comando git add, entonces aquí le pongo index.html. ¿Listo? Y ahí me dice que ese archivo ha sido cargado al área de preparación, ¿no? Al directorio como tal el archivo, bueno, tiene su fuente original y obviamente ya está en tu directorio de trabajo. Entonces ahora vamos a mirar con git status y mire que index.html ya no aparece porque ya está en un área de preparación. El archivo no index ya aparece en un color verde, entonces este ya está próximo a hacer un commit.
¿Listo? Entonces, miren, ya quiere pasar de esta parte del área de preparación, ya va a pasar a hacer el commit, que sería a pasarse a ser parte de un directorio de Git. Entonces, miren, ahí ya. Entonces, si queremos solo adicionar archivo por archivo o carpeta, simplemente con el comando git add, ¿listo? Seguido del nombre del archivo. Pero si queremos subir todos, entonces ustedes simplemente le dan git add -a, que quiere decir all, ¿listo? Entonces ahí quiere decir que todos los archivos, incluido todos los directorios, se van a subir a nuestro repositorio de Git. Entonces, ¿por qué se demora tanto? Porque realmente cada una de estas carpeticas, si nosotros cacharreamos en MD Bootstrap, tiene a su vez un montón de archivos. Entonces veamos, por ejemplo, bueno, aquí no se nota tanto, pero creo que los archivos CRC son los que tienen más, ¿no? Mire, tiene un montón de carpetas y directorios, entonces por eso se demoraba un poquito. Pero bueno, ahí ya estaría. Entonces, si volvemos a darle el comando git status, con la flechita del teclado hacia arriba podemos regresarnos a los comandos. Entonces nos damos cuenta, mire, que todos estos archivos fueron cargados ya al área de preparación. Ya están listos para hacerse un commit, pero aún no hacen parte del repositorio de Git. Están listos, están preparándose. Entonces ya pasan en color verde todos y nada debe quedar en color rojo. Eso es muy importante, porque si algo queda en color rojo no le va a permitir hacer el commit, ¿no? A no ser de que solamente quiera hacer el commit de uno solo archivo, pero de lo contrario, es muy importante que lo que esté en verde es lo que va a pasar a ser parte del repositorio de Git. Listo. Prosiguiendo, vamos a continuar con los siguientes comandos, que es ya hacer como tal, agregar los archivos del área de preparación, es decir, pasar de este estado, de aquí, pasarlos al repositorio de Git, que ya es hacer el commit. Entonces, al hacer el commit, lo único que hacemos es utilizar este comando git commit -n y adicionalmente a eso, git commit -m y entre comillas le vamos a poner un commit. ¿Qué quiere decir un commit? Como un nombre a esa versión. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, versión 1.0, por así decirlo. ¿Listo? Ahí está. Listo. Y allí automáticamente, ¿qué quiere decir? Que ya estoy haciendo mis archivos como tal, ya hacen parte de un repositorio que ha sido creado en mi computador local. Es decir, ya tengo una primera versión de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, si yo le doy git status en este momento, ya no hay nada en la rama, ya no hay nada en el directorio de trabajo. ¿Por qué razón? Porque todo ya hace parte del repositorio de Git. O sea, es decir, ya está en el lado de acá, todos esos archivos. ¿Listo? Bien. Ahora sí. Si yo quiero mirar todos los commits que he realizado, ¿listo? Todas las versiones, yo simplemente puedo utilizar el comando git log. Entonces, git log, ¿listo? Ahí está. Y tenemos aquí nada más y nada menos que el commit. El commit aparece aquí con un código cifrado y aquí aparece la fecha y el usuario que hizo ese commit. En este caso, Marcela Guerrero, con qué correo de usuario, y nos da la fecha y hora exacta. Entonces, en este caso, pues, como estoy grabando la clase el día de hoy, jueves 18 de mayo, lo acabé de hacer hace un momento a las 3:26. ¿Listo? Y aquí me aparece el nombre del commit, que es versión 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal si ahora de esta aplicación que acabamos de mostrar le voy a adicionar otro elemento de MD Bootstrap, por así decirlo? ¿Qué tal si le adicionamos unas tarjetas? Entonces hagámonos un layout. Listo, vamos a ver cómo funcionan los layouts. Les mostraba la semana pasada, ¿no? Entonces recuerden que esto funciona así, ¿no? Call, MD, entonces más o menos algo como esto. ¿Listo? Entonces voy a crearme aquí. Después de la tabla, listo, me voy a crear un layout. Listo, ahí está. Y aquí en cada layout, le estoy diciendo que de tamaño, pongámosle un tamaño. Entonces aquí está, bueno, de tamaño mediano, pero pongámosle un tamaño de acuerdo a las filas que tiene MD Bootstrap. Entonces voy a mirarle aquí, sería MD, listo. Entonces pongámoslo, solo hagámosle 2 tarjetas, entonces de MD raya 6. Listo, creo que es así, déjenme checar. Listo, así está bien. Listo. Entonces, voy a crear aquí, dentro del MD6, voy a crearme unas tarjetas. Vamos aquí. Entonces voy a buscar unos cards.
¿Listo? Voy a copiarme esta tarjetica. Show code y la voy a copiar y la voy a pegar por acá. Perfecto, ya está mi primera tarjeta. Y por acá también. Listo, me acabo de crear unas 2 tarjetas. Bueno, voy a ver los cambios. Y ahí están las tarjetas. Perfecto. Listo. De este tamaño. Bueno, perfecto. Listo. Como ya acabé de hacer unos cambios seguida de la tabla, he creado unas 2 tarjetas, entonces ahorita pues voy a mirar qué pasó. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy? No es necesario volver a darle git init porque ya inicialicé el proyecto una vez. Si yo apago la computadora y lo vuelvo a encender, ahí tengo que volver a dar inicializar. O cuando cierro el proyecto y durante mucho tiempo no lo he vuelto a abrir, pues digamos lo vuelvo a inicializar. De lo contrario, si sigue trabajando en la misma consola, no es necesario inicializarlo cada vez que va a hacer un commit, ¿no? Entonces voy a darle un git status ahora. Entonces nos damos cuenta que nos está diciendo. Resulta que como es un control de versiones, nos está diciendo qué es lo que ocurrió. Entonces aquí nos dice que el archivo modificado es el index.html. Los demás no los he tocado. Y eso es cierto, miren. Yo lo único que hice fue que este archivo index.html le adicioné de la tabla, le adicioné unas 2 tarjetas de tamaño 6, ¿cierto? Entonces ya él evidencia automáticamente los cambios. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues obviamente voy a darle el git add-a. Adiciónenme todos los archivos o bueno, ya directamente. Al darle git status, nuevamente ya nos damos que el archivo index ha pasado en color verde, es decir, ya está en el área de preparación. Y por último le voy a dar el de commit, git commit -m, seguido del nombre del commit. Entonces, por ejemplo, adicionando unas tarjetas, le voy a poner al commit. Entonces pongámosle aquí, versión 2. Listo, muy bien. Y perfecto, ahí ya dice que un archivo ha sido cambiado y que han sido agregadas 26 inserciones. O sea, 26 filas dentro de ese archivo se agregaron y 2 se eliminaron, que fue lo que seguramente hice. Y ahora al darle git status, miren, ya miramos que no tenemos nada. Y vamos a darle con el comando git load para ver cuántas versiones tenemos. Miren, en este momento ya tenemos 2 versiones. Es decir, que yo puedo perfectamente moverme de la versión 1 a la 2 o de la 2 a la 1, pues obviamente sin problema. Ahorita estoy en la versión 2 y me dice que lo hizo la misma usuaria con el mismo correo, pero a las 3:31. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos un repositorio local creado en nuestra computadora y desde allí ya nosotros podemos manejarlo sin ningún problema, que esos son los comandos básicos de Git. Bueno, en el siguiente video, para no hacerlo tan largo, puedan mirar videos pausados, vamos a ver ahora sí el uso de GitHub. ¿Listo? Entonces estén muy pendientes al siguiente video.